Vamos a ir a la Biblia, capítulo 18 de Éxodo. Vamos a hablar de paternidad. Vamos a leer del verso 1 al verso 27. Rápidamente voy a hacer la lectura. Dice la Biblia: Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas. Y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos, enseñándoles los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó, diga conmigo, escuchó el consejo de su suegro y siguió, diga siguió, sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés,
pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Amén. A la palabra de Dios. Moisés, en este caso el hijo que vamos a nombrar, tuvo 3 etapas en su vida, ¿sí? Los primeros 40 años fue un hombre sin padre, ¿sí? Prácticamente sin padre. Porque aunque estuvo en el palacio de Faraón, aquellos que conocen la historia bíblica saben, ¿sí?, que Moisés fue puesto en que fue puesto en una canasta, ¿sí?, y fue librado a lo que Dios tenía. Y allí lo rescata la hija del faraón y lo lleva al palacio, y Moisés se cría allí durante 40 años, diga conmigo, 40 años, 40 años sin padre, 40 años sin padre. ¿Amén? ¿Queda claro esto? Me gustaría que ya empieces a hacer un análisis de tu vida. Si en estos años que tenés en estos años que tenés de vida, tu padre ha estado presente en tu vida, ¿sí? Quizás aquí hay mucha gente que viene de familias ensambladas, que viene de familias divorciadas, que viene de problemáticas que estamos viviendo como sociedad, pero hagámonos la pregunta si aquí, en mi corazón, yo puedo saber si mi papá estuvo presente todos los años estos de mi vida, ¿sí? La segunda etapa, bien, allí los primeros 40 años Moisés se crió sin identidad, sin dirección, sin saber quién es. Por eso es que termina matando a un egipcio en defensa de un hebreo, porque tenía allí su identidad distorsionada, ¿sí? Si bien había un propósito de Dios, también quiero decir que la figura tradicional del padre de mi generación no aportó demasiado, y lo digo sin pedir perdón porque esta es una realidad, porque no lo aprendieron ellos, ¿sí? Nuestros padres de mi generación, yo tengo 50 años, fueron poco comunicativos. En muchos casos usaron mucho, ¿qué cosa? El látigo, la chancleta. ¿Cuánto conocen la chancleta acá? ¿El cinto? Parecían, hermanos, 300, uno de los soldados 300 cuando se sacaban el cinto, así de una sola te lo hacían, ¡sac! ¡Saca! No sé, estabas a 3 metros y te tocaba, la puntita. Y por ahí lograbas escapar. Y a la tardecita te tocaba volver. Decían, entrá que no te voy a pegar. Igualmente no estamos ni locos ni enfermos. Estamos de pie, diga conmigo, estamos de pie. Poco comunicativos. No sé cuántos de aquí han tenido una charla de sexualidad con su papá a los 10 años, con su mamá. Y eso hace que nosotros nos criemos con algunas cuestiones que resolver. Bueno, vamos a otra cosa porque se me va la hora. Después estuvo 40 años con Jetro. Diga conmigo, 40 años con Jetro. Es decir, que Jetro, este hombre que se le aparece allí, de alguna manera fue el padre que Moisés necesitó. ¿Sí? Jetro, de alguna manera, cumplió o ocupó el lugar de ese padre que Moisés no tuvo durante 40 años. Y fueron 40 años de paternidad. Diga conmigo, 40 años de paternidad. Porque muchas veces los hijos creen que de golpe se pueden manejar solos. Y no sé si usted se anima a decir esta frase conmigo, pero puede decir conmigo, siempre necesitamos un padre.
Y durante 40 años después, es decir, durante 40 años que estuvo allí con Jetro, Moisés conoció lo que era la familia. Fue padre, diga conmigo, fue padre. Tuvo un padre y fue padre. Y supo lo que era que la esposa lo codee, ¿sí? Y le diga, te toca a vos. Y nosotros como zombi que somos siempre, ¿dónde está? Recuerdo siempre una noche que Nico lloraba, tenía cólico, lloraba y yo llorábamos todos. Estábamos en Rosario, estábamos adentro y lloraba. Ya le digo, la voy a sacar a pasear para que ella pudiera dormir un poco. Era verano, lo saqué a la vereda. Así que hacía una cuadra de ida, una cuadra de vuelta, se dormía el tipo, ¿podés creer? Y iba y venía, y en una sale uno con un bebé del otro lado. Digo, no estoy tan loco yo. Y 40 años después, Moisés se encuentra guiando a toda una nación. Él se transforma no solo en un padre biológico, sino que se transforma en un padre de generaciones, en un padre de multitudes. Amén. Nadie puede guiar si primero no fue guiado. Nadie puede guiar si primero no fue guiado. Nadie puede estar en autoridad si no puede estar bajo autoridad. Amén. Una de las señales de un hombre y una mujer que tienen autoridad es porque saben estar bajo autoridad. Cuando Dios crea al hombre, le da a Adán autoridad sobre todas las cosas. Lo hace padre automáticamente de toda la creación. ¿Sí? Y si el león se llama león, ¿sabe quién le puso nombre? Adán. ¿Sí? Y si la zarigüeya se llama zarigüeya, usted no lo puede y no lo podemos pronunciar a veces bien, ¿quién le puso el nombre? ¿A quién se le habrá ocurrido? Pero cuando el hombre peca, ¿qué es lo que pierde? Pierde la autoridad y le cede la autoridad al príncipe de las tinieblas, y el príncipe de las tinieblas, Satanás, empieza a tener autoridad sobre esta tierra. Por eso la Biblia dice que Satanás es padre de mentiras. Porque decimos, no, Satanás fue solo Adán fue solo un pecado. No, no fue solo un pecado. A veces decimos, no, es solo un desliz, no es un desliz, no es una cana al aire, no es una inmoralidad nada más, no es algo porque sí, es algo que nos quita autoridad y que le cede autoridad al diablo en mi vida. Algunos a los pecados le llaman equivocación. No es una equivocación, es un... ¿Se anima a decir pecado? Y quiero dejar algunos tips acerca de Jetro y Moisés. Cosas que los padres hacen o no hacen. En primer lugar, dice que Jetro trajo a su esposa y a sus hijos a donde estaba Moisés. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un padre siempre quiere tu bienestar. Decirle que tenés al lado, un padre siempre quiere tu bienestar. Yo sé que cuando hablamos de estas cosas usted ve a su padre y lamentablemente aquí hay gente que ha tenido padres muy malos.
Y esa también es una realidad. Yo lo que le hablo aquí es del modelo de Dios. Y si usted no ha podido encontrar un padre en su vida biológica, no se rinda porque puede encontrar un padre en su vida espiritual. Amén. Porque Moisés durante 40 años no tuvo padre con quien contar. ¿Su padre no estaba vivo? Sí, estaba vivo, no se podía acercar a él, ¿sí? Pero después, durante 40 años, Moisés contó con un padre que Dios le había preparado para él. Yo quiero decirle que Dios tiene un padre preparado para usted. Amén. Un padre, una madre, ¿sí? Allí, que está a su alrededor y que solamente usted tiene que mirar y decir, bueno, voy a tomar esta decisión. Amén. Jetro sabía muy bien lo que Moisés necesitaba, ¿sí? Cuando uno está lejos, ¿a quién extraña? ¿Al verdulero? ¿Al sodero? Está lejos y dice, ¿cómo me gustaría que venga el sodero hoy? ¿Con quién quiere estar? Con su esposa, ¿sí? Con sus hijos. Amén. Hermano, no me deje solo. Me hacen reír, hermanos. Jetro sabía muy bien lo que Moisés necesitaba y era estar con su familia. ¿Sí? Amén. Y un padre siempre te va a direccionar porque quiere tu bien. ¿Sí? Amén. Y aun cuando haya cosas fuertes que te diga tu padre, tu mamá, lo que quieren es hacerte bien. Dice lo segundo que entraron en la carpa. ¿Qué tiene que ver esto? La carpa, entraron en la carpa. Yo no me imagino, ¿vieron esas charlas? Dice que empezaron a charlar entre Jetro y Moisés, la charla de hombre, no sé cómo. ¿Y Moisés cómo anda? Bien. ¿Y vos? Bien. ¿Viste cómo salió Argentina? ¿Vamos a tomar unos mates? Dale. Pero aparentemente en algún momento hubo intimidad. Diga conmigo intimidad. Porque Moisés lo hace entrar a su carpa, ¿sí? Y hay una cosa que el diablo ha destruido por siempre en la figura padre, hija, ¿sí? Lo destruyó, lo destruye y lo seguirá destruyendo, que es la figura de la paternidad y la intimidad entre el padre, el hijo y entre el padre y la hija. Pero nosotros necesitamos intimar con los padres. Diga conmigo, necesitamos intimar. Necesitamos un padre al cual podamos contarle lo que estamos viviendo, lo que estamos necesitando. Otro punto dice que celebraron las buenas noticias. Las buenas noticias se celebran, ¿sí o no? Pero quiero decirte honestamente que solamente un padre celebra las buenas noticias con absoluta sinceridad. Los demás te envidian. Decirle, los demás te envidian. Aleluya. Por eso, aún nuestros éxitos no tenemos que tirarlo por ahí. Están reservados para aquellos que realmente lo van a valorar. Amén. Hay personas que vos le podés mandar un mensaje y decirle, vos sabés que me fue bien en esto. Y de este lado te vamos a decir, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. No hace falta ponerse la cintita roja. Hace falta creer que Dios está con nosotros y que tenemos padres a quien contarle nuestras bendiciones. No podemos llevar la carga solos.
Hay una situación en la vida de Jesús muy profunda, que es el huerto del Getsemaní. Jesús estaba angustiado, tremendamente angustiado. Y hay una sola persona que él sabía que podía llegar a entenderlo, a escucharlo y a hablarle con sinceridad. Amén. Por eso es que fue a ese lugar, en la noche más oscura de su vida se arrodilló y le dijo: Padre, Padre, no quiero sufrir, sé lo que viene, sé lo que me van a hacer, sé lo que voy a tener que pasar, van a ser horas muy terribles, me van a desfigurar, me van a matar, me van a crucificar. Si es posible, pasá de mí esto, no quiero vivirlo. Pero había un solo camino y era que Jesús fuera a esa cruz. Y no sé qué hizo el Padre, no sé cómo le ministró, no sé qué palabras le dijo. Nosotros tenemos escrito allí que le dijo: no es posible, tenés que ir a la cruz. Pero yo puedo imaginarme mucho más que eso, un abrazo, una caricia en la cabeza, en medio de la necesidad. Eso es el abrazo del Padre. Nosotros hemos conocido a Dios como un Dios que condena, que juzga, que está allí en lo alto. Algunos le dicen el barba. No, Dios está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Dios es Padre. Y si en este día estás pasando situaciones, dificultades, cosas que están por delante tuyo que no sabes cómo vas a resolver, decirle: Padre, ¿cómo hago? Porque si hay alguien que va a saber cómo hablarnos, es el Padre Celestial. La intimidad no se logra de un día para el otro. Viene con los años. A veces hay gente que quiere recuperar su intimidad con sus padres porque lo entendieron. Y van una vez y se chocan contra la pared, y van otra vez y se chocan contra la pared. Diga conmigo: es un proceso. Pero acá viene lo bravo, diga conmigo lo bravo. Jetro se acerca a Moisés y le cuestiona cómo estaba haciendo las cosas. Y un verdadero padre va a decirte lo que piensa y lo que considera mejor para vos. ¿Amén? Un verdadero padre es quien remueve los egos, aleluya. Si hay personas que han removido mi orgullo y mi ego, son los padres. Porque nosotros para afuera podemos vender cualquier cosa, ¿no? Pero si hay alguien que nos conocen bien, ¿quiénes son? Padres. Y algunas frases como decían: no me venga a mí con eso porque yo ya te conozco. Un padre mira el cuadro desde arriba para decir aquello que considera que hay que cambiar. Diga conmigo: todos somos libres. ¿Sí? Solo un verdadero padre será quien Dios use para trabajar mi orgullo, mis egos, mi forma equivocada de pensar. Y solo un padre que me ama va a hacer crecer
Perdón, solo un padre que te ama se va a acercar y hacerte ver que no podés seguir así. Jetro viene del hebreo Yitro, de la raíz verbal yatal. Su nombre o su título aparentemente no era un nombre, era un título. Significa sobresalir o ir más allá. Diga conmigo, un padre va más allá. Un padre va más adentro. Amén. ¿Cuántos le pueden mentir a Dios de los que estamos aquí? Ninguno. Cuando nos acercamos a Dios, sabemos que estamos desprovistos de toda disfraz, de toda careta, de toda máscara. Y yo acá podemos mostrarnos una cara hermosa, qué lindo, cómo te va, Dios te bendiga, cómo estás. ¡Ay, re bien, hermano! Y Dios del cielo te está diciendo, no estás bien, ¿por qué estás mintiendo? ¿Está mal estar mal? Desde arriba del Padre viene la visión, los diseños, la revelación, la dirección, la palabra justa. Amén. Berseba no camina sobre a ver para dónde vamos. Y un día vamos para allá, otro día. Berseba ha recibido una palabra y una visión de parte de nuestros padres espirituales. Amén. La escuela no nació en nosotros. La escuela nació en el corazón de los pastores Walter y Rosita y del ministerio de la iglesia de hace 20 años atrás. Comenzó como una palabra, después se hizo carne y después se comenzó a caminar en eso. Amén. ¿Cuántos quieren crecer en su vida? Busquemos padres, nos direccionen. Siempre te va a hacer bien, acordate. Amén. Pero ya tengo 50, 60, no importa. Hay padres, siempre. Diga conmigo, siempre hay padres. De paso les cuento, el pastor Walter ya está re mejor. Amén. Hoy tenía ganas de venir. Pero bueno, debe ser por el día. Lo único que tengo que pedirle, ¿cuántos aman a su padre espiritual? No lo abrace fuerte, por favor. Y en lo posible, en los próximos domingos, solamente salúdelo de lejitos así. Se tiene que cuidar mucho, pero quiere estar aquí. Amén. Por eso esa recomendación. Usted pasa, le tira un beso, lo saluda. ¿Qué hizo Moisés? Dijo, no, deja, yo voy a seguir con la mía. ¿Qué hizo? Obedeció y dice que siguió al pie de la letra. Diga conmigo, voy a seguir al pie de la letra. Dígalo si lo va a hacer. Hay gente que vos le pedís algo y hay dos opciones. Hace de menos o hace de más. ¿Sí? Pues si vamos a cantar 2 canciones, 20 canciones. ¿Le voy a pedir que ore corto? No, media hora. Dice que Moisés siguió al pie de la letra. No sé si alguna vez le ha pasado como patrón que alguien se anima. Está bien animarse. Pero a veces en ese ánimo hay riesgo. Y mira lo que hice. me adelanté. Bueno. Y si no están los otros que vos le dijiste, tenemos que hacer todo esto. Y te vas. Volviste, está tomando mate.
Diga conmigo, voy a hacer al pie de la letra lo que el Padre me diga. Y cuando hablo de este Padre, hablo de Dios, ¿sí? Pero Jetro no obligó a Moisés, dice la Biblia, que dio un consejo y apeló a la voluntad de Dios. Porque dijo, si sigues este consejo y así Dios te lo ordene, porque pareciera que esta prédica es que no hay que hacerle caso a lo que el Padre dice, no. El Padre te da un consejo, busca a Dios y seguramente en el 90% de los casos Dios va a confirmar esas palabras. Yo creo esto, pero busca a Dios que te lo confirme o te lo revele. Porque es difícil hablar de paternidad en una sociedad que está desechando la figura. Es difícil hablar de paternidad cuando hay cuestiones que se cruzan, porque en realidad no hay cosas totalmente honestas en estas avanzadas, colectivos. Se mezcla la política, se mezcla la religión. Porque como nosotros defendemos la figura de la paternidad, somos de la época de los dinosaurios. ¿Alguien se anima a decir, prefiero ser un dinosaurio, pero tener un padre? Todos necesitamos un padre, todos necesitamos intimar, todos necesitamos dirección, todos necesitamos consejo, todos necesitamos escuchar otra voz, todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos a alguien a quien yo le importe. Amén. Cierre sus ojos.